En este lugar, también vamos a orar con ellos, por ellos, también su respectiva maestra. Todo aquel que les sea posible, hermanos, vamos a doblar nuestras rodillas. Bendito buen Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Padre bendito. En esta mañana, Padre bendito, nuevamente, Padre Celestial, acudimos a ti, Padre Celestial, porque, Padre Celestial, vamos a escudriñar tu bendita palabra, Padre bendito, pero necesitamos, Padre Celestial, de tu guianza, de tu Santo Espíritu, Padre bendito, el cual nos lleva a toda verdad, Padre bendito, porque sabemos, Padre Celestial, que sin tu Santo Espíritu, Padre bendito, no entenderíamos, Padre Celestial, lo que has dejado, Padre bendito, en este sagrado volumen, Padre Celestial. Y por medio de tu Santo Espíritu, Padre bendito, también has escogido, Padre Celestial, a nuestro hermano diácono, el cual traerá, Padre bendito, la exposición de tu bendita palabra, Padre Celestial. Te pidemos, Padre bendito, que tú seas con nuestro hermano, Padre bendito, que lo utilices, Padre eterno, como un vocero de tu palabra, Padre bendito. Dale más sabiduría, Padre Celestial, y permítele, Padre bendito, también abrir su entendimiento, Padre bendito, para que Él pueda enseñarnos, Padre bendito, lo que esta gran lección, Padre Celestial, tiene para nosotros en este día, Padre bendito. También por nosotros, Padre eterno, que vamos a estar en ese lugar, Padre bendito, atentamente escuchando tu palabra, Padre Celestial. Te pidemos, Padre eterno, que tú quites, Padre Celestial, de nuestros pensamientos, de nuestras mentes, Padre bendito, lo que está allá afuera, Padre Celestial, que nos impide, Padre bendito, a veces poder escuchar tu palabra, Padre bendito. Permite despojar nuestros pensamientos, Padre bendito, para poder prestar atención a tu bendita palabra, Padre Celestial. También a nuestros hermanos, Padre bendito, pequeñitos, ellos van a tener su escuela también en esta mañana. Te pidemos, Padre bendito, que tú les des quietud a ellos, Padre bendito, y permitas, Padre bendito, que ellos puedan prestar atención a su maestra, Padre, para que ellos también, Padre, vayan desarrollándose, vayan aprendiendo de tu palabra, Padre bendito, y en un futuro, Padre Celestial, con este mismo propósito, que ellos sigan, Padre bendito, esta iglesia, Padre Celestial, liderándola y llevándola, Padre bendito, cumpliendo el mandato que hizo tu Hijo amado Jesucristo, que las puertas del infierno, Padre, no iban a prevalecer contra ellas, Padre Celestial. En nosotros, Padre bendito, tenemos este gran deber de enseñarles, inculcarle a ellos, Padre bendito, tu bendita palabra, para que ellos sigan llevando el Evangelio, aunque nosotros, Padre bendito, algún día ya no estemos sobre esta faz de la tierra, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias y nos ponemos en tus manos, Padre, en ese nombre santo que es Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano diácono que va a traer la escuela en esta mañana. Amén. Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. A vos, paz. Tengan la bondad de acomodarse, hermanos, gracias. Tenemos una lección hoy en esta mañana muy bonita, muy importante. Porque cuando hemos estado en el seno de la Iglesia de nuestro Dios y solamente en el seno de la Iglesia de nuestro Dios, muchas veces nosotros podemos tener como la idea de que estas enseñanzas que se nos han sido impartidas acerca de las cosas que han de suceder y en el orden en el que van a suceder y con las especificaciones que nos relata, muchas veces nosotros podíamos pensar y es el caso de su servidor, que yo pensaba que todas las iglesias, o sea, todas las denominaciones sabían estas cosas. Yo pensé que todos estaban enterados acerca del orden en el que iban a suceder las cosas. Y pues que crecí como adulto, tuve amigos, tuve personas que practicaban otra fe. Y me di cuenta que solamente la Iglesia de Dios conoce estas cosas. Solamente la Iglesia de Dios
con detalle puede hablar acerca del reino del Señor Jesucristo, acerca en dónde van a estar reinando los hijos de Dios, los redimidos. Todas estas cosas, uno muchas veces puede creer que se saben y que son de un conocimiento general, pero no lo son. Eso significa que nuestro Dios le ha iluminado el entendimiento a nuestros hermanos, siervos de nuestro Dios, que se dedicaron al estudio de su bendita palabra y que Dios les permitió entender estas cosas. Hoy vamos a ver un tema de estos, un tema muy importante. Lleva por título El trono de gloria del Señor Jesucristo. Entonces vamos a estudiar esto hoy en esta mañana, hermanos. Ya hemos leído la lectura base, la lectura bíblica de nuestra lección hoy en esta mañana. Vamos a analizar un poquito ahorita en unos momentos, pero antes de pasar a la lectura quiero que repasemos, hermanos, el verso para memorizar. Recuerdo en mi niñez que este verso no se le llamaba versículo central, sino se le llamaba verso para memorizar. Ese era el propósito. Entonces sigue teniendo ese propósito. Entonces vamos a leerlo desde nuestros cuadernillos, hermanos, 2 veces para que se nos memorice, para que lo entiendamos. Todos a una sola voz, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Leamos. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Mateo capítulo 25, verso 31. Amén. Otra vez. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Mateo capítulo 25, verso 31. Amén. Toma sus lugares, amados hermanos. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces, ¿qué va a pasar? Se sentará sobre el trono de su gloria. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Estas palabras sí estamos relacionadas con estas palabras. ¿Qué pasa si el niño pide una galleta y el padre le dice: cómete toda tu comida, entonces te comes la galleta? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica la palabra entonces? Que tiene que hacer Que algo. tiene que suceder algo primero, ¿no? Y eso que tiene que suceder, ¿qué es? Que se acabe toda su comida, que cuando tiene un poquito de verduras allí, lo hace más difícil, ¿verdad? Pero a lo que voy es esa palabra entonces, ¿sí? Que nos marca un tiempo. En este contexto de esta lectura dice: y cuando el Hijo del Hombre. ¿A quién identificamos como el Hijo del Hombre? El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Habla de qué acontecimiento? La segunda venida del Señor Jesús. Hasta ahí vamos bien. La primera parte del verso nos indica cuando el Señor Jesús venga por segunda ocasión. Ahora, siguiente verso dice: y todos los santos ángeles con él. ¿Sí? Esto va a ser algo conforme a lo que hemos estudiado en lecciones pasadas. ¿Algo simbólico o algo literal? Algo literal. ¿Se va a ver o solamente algunos privilegiados lo van a ver? Todos lo van a ver. Entonces, ahora sí pasamos en la tercera parte del verso. Entonces, ¿qué va a pasar? Suceden estas cosas primero, ¿no? El Señor Jesús viene por segunda ocasión. Esta vez ya no va a llegar a un pesebre. Esta vez ya va a venir con toda su gloria. ¿Y quién va a venir con él? Todos sus santos ángeles van a venir con él. Después de que esto sucede, entonces, y esa es la parte que nos interesa, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y eso, esa parte de se sentará sobre el trono de su gloria, es lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Quiero dar un par de minutos, hermanos, para, si usted se esforzó en aprenderse el verso de memoria, que usted lo pueda recitar.
Lo importante es que se nos quede en la memoria este versículo y la importancia que tiene sobre este tema. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Mateo capítulo 25, verso 31. Amén. Amén. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Mateo capítulo 23, 31. Gracias. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Mateo capítulo 25, verso 31. Amén. 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 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Mateo capítulo 25, verso 31. Amén. Amén. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre su trono de su gloria. Mateo 25. Gracias. Dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Mateo capítulo 25, verso 31. Amén. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Mateo capítulo 25, versículo 31. Amén. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Mateo 25, 31. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Mateo 25, 31. Amén. Gracias, Amén. hermano. Muy bien, hermano. Dale. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Mateo 25, verso 31. Amén. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Mateo capítulo 25, verso 33. Amén. 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Mateo capítulo 25, verso 31. Amén. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Mateo 25, 31. Amén. Amén. Bien, hermanos, tenemos una lección muy importante y ya hemos visto la importancia de este versículo central, de este verso para memorizar. Y tenemos la lectura que hemos leído, así es que vamos a analizar lo que nos dice esta lectura, que comienza a partir del verso de memoria, en Mateo capítulo 25, del 31 al 33, que dice de la siguiente manera: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ya vimos qué significa eso, dice, y todos los santos ángeles con él. ¿Cómo les llama a los ángeles? ¿Qué atributo les da? Santos. ¿Por qué razón? ¿Puede o no puede un ángel pecar? No puede, ¿sí? La única función de un ángel es servir a Dios, en la función que Dios le dé. Por eso son santos ángeles, no están puestos a prueba como nosotros, son creados con ese propósito. Entonces dice, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, que es lo que vamos a estudiar hoy en esta mañana. ¿Cómo, cuándo va a ser y qué va a suceder? Dice el verso 32, serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda, ¿sí?
causa un poquito de confusión, ¿sí? Este pasaje en algunas personas que no lo estudian siendo guiados del Espíritu de Dios, por la razón de que se utilizan para hacer ver a los justos de los impíos con dos animales conforme a la ley de Moisés. ¿Son limpios o son inmundos? Para empezar, las ovejas, ¿son limpias o son inmundas? Son limpias. Los cabritos, ¿son limpios o son inmundos? También son limpios. Entonces ya las personas no se confunden, ¿sí? Pero ¿por qué razón utiliza unos y utiliza otros? ¿Por qué razón? Por sus características, ¿sí? Porque las ovejas, ¿qué características tienen en particular? ¿En qué se destacan las ovejas? Son tranquilas, son pasivas, son mansas. Se pueden tener en un corralito y ahí están tranquilas, ¿sí? Pero, ¿cuál es la característica de los cabritos? Que andan para donde quiera, requieren de mucho cuidado, son muy inquietos, ¿sí? Entonces estos atributos se utilizan, pero que no se nos olvide que estos dos son animalitos solamente por esas razones de que son utilizados. No es de que se comience a tomar como un negativismo en contra de un animalito limpio en particular. No deja de ser un animal limpio, pero solamente quería resaltar eso porque algunos que se hacen llamar expertos entran y dicen es que hay una contradicción porque en el pasado se utilizaba el cabrito, se utilizaba también como un animalito para la Pascua, pero ya después acá en el Nuevo Testamento se le da otra característica. No, simplemente por eso, por la diferencia que hay en el comportamiento de estos dos animalitos. Uno es tranquilo y el otro es inquieto, por esa razón. Y regresando a lo que es nuestro tema central, vamos a ver esto: cuando el Hijo del Hombre tome su trono, ¿sí? Y vamos a ver en lo que es la introducción, en lo que es la introducción a la lección, precisamente que se va a ver de que por el afán de querer, mire, por el afán de querer explicar las cosas de manera ya no correcta, porque si fuera el afán de explicar las cosas correctamente, las otras denominaciones todos llegarían a la misma conclusión, pero por el afán de explicar las cosas de una manera única, una manera sobresaliente, de una manera que se destaque, han llegado a muchas definiciones de cuándo y cómo es de que ha de tomar el trono el Señor Jesús. Y esto precisamente lo mencionaba nuestro hermano ministro hace unos momentos, que al rey David también se le hicieron muchas promesas. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuál fue una de esas promesas? Que su trono iba a permanecer ¿hasta cuándo? Para siempre, ¿sí? No el rey David. No él, no dijo tú vas a permanecer para siempre. ¿Verdad que no fue lo que le dijo Dios? Le dijo su trono y tu descendencia va a permanecer para siempre. Entonces vemos justamente que no solamente el Señor Jesús nace, ¿sí?, de la descendencia de Jacob, sino que nace de ¿cuál tribu? De Judá. De la tribu de Judá, de la cual era ¿quién? El rey David, sino que de la descendencia real de los reyes de Judá, de la que venía del rey David, de esa descendencia real de reyes. Porque el rey David, si usted recuerda, tuvo muchos hijos, ¿sí recuerda? Muchos hijos. Tuvo mujeres, porque esto era permitido para un rey hacer. Dios se los advirtió cuando pidieron rey, ¿sí se recuerda? Por medio de Samuel, Dios les dijo: pero tengan en cuenta de lo que un rey le es permitido hacer. Esto va a ser el rey con ustedes. No importa. Bueno, entonces, no todos los hijos, no todos los descendientes de David fueron de ese linaje real, de ese linaje de reyes. No todos lo fueron. Sin embargo, nosotros vemos en las genealogías que nos dicta aquí
Y precisamente Mateo es una de ellas, es uno de esos evangelios que nos da una de esas genealogías, y vemos que viene el Señor Jesús no solamente descendiente de David, sino que viene de esa descendencia de real de reyes, ¿sí? Entonces, legítimamente, de una manera literal y de una manera espiritual, de las dos formas, el Señor Jesús tenía el derecho de tomar el trono de David. La pregunta es ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? Vamos a ver eso, vamos a verlo en esta lección, porque esto es importante saberlo, ¿sí? Si lo tomó al nacer, si lo tomó cuando comenzó su ministerio, si lo tomó a partir de la entrada triunfal, si lo tomó en su resurrección, si lo tomó, ¿cuándo es de que toma el Señor Jesús su reino? Ya nos adelantó un poquito el verso de memoria. Así es de que vamos a pasar, hermanos, tenemos 4 párrafos. Me gustaría que 4 jóvenes o señoritas que nos ayuden a leer esto claro, fuerte, que todos lo escuchemos. Voluntariamente, hermanos, 4 lectores. Cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda ocasión a la tierra y se siente en el trono de su gloria, serán reunidas delante de él todas las gentes, y entonces realizará la separación de las ovejas de los cabritos. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, y vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Mateo capítulo 24, verso 29 a 31, y capítulo 25, verso 31 a 33. Amén. Amén. ¿Cuál es una de las cosas que distinguía la manera de enseñar del Señor Jesús? Que formaba parte de una profecía, que les iba a hablar de qué forma, en parábolas, ¿sí? Por varias razones, para que, como dice en el libro del profeta Daniel, entenderán quiénes, los entendidos, ¿sí? Entenderán los entendidos, y sin embargo los demás no entenderán. Precisamente por eso hablaba en parábolas. Los que no tenían su corazón bien correcto delante de nuestro Dios no entendían estas cosas. Por más que las escucharan, no las entendían. Pero mire que cuando no entendían las cosas, sus discípulos, ¿qué hacían? ¿Se quedaban con la duda? ¿Qué hacían? Le iban y le preguntaban. El Señor Jesús también los exhortaba, también cómo no entendían estas cosas, pero es que ellos tenían esa necesidad de entenderlo, ¿sí? Entonces Él les explicaba, y les explicaba en parábolas también para que ellos lo entendieran, y les decía lo que significaban esas parábolas. Y el Señor Jesús utiliza de parábolas para explicarnos las cosas que iban a suceder y cómo es de que iban a suceder. Y una parábola es precisamente eso, utilizar un relato ficticio de una forma metafórica para resaltar ciertos acontecimientos, ciertos detalles. Esto de los cabritos y las ovejas es una de esas representaciones metafóricas. Otra también, si usted lo recuerda, también 2 plantitas que espigan, ¿sí? Y eso también fue utilizado como ejemplo. ¿Cuáles eran esas 2 plantitas que espigan? La cizaña y el trigo. Una de ellas la consumimos muy seguido, ¿sí? ¿Qué es? El trigo y todos los derivados del trigo. ¿Y la otra? La cizaña. Entonces eso fue otra parábola que utilizó el Señor Jesús, el trigo y la cizaña, y dijo que iba a suceder con el trigo y dijo que iba a suceder con la cizaña, y al final cómo iban a ser, cuál iba a ser el final de cada uno de estos. Bien, vamos al segundo párrafo, hermanos. Estos versículos refieren al principio del reino milenial, cuando el Señor Jesucristo habrá nuevamente el plan de salvación para aquellas personas que quedaron con vida después de los acontecimientos previos a su segundo advenimiento, y también para las personas que nazcan durante el milenio.
De igual manera que en la dispensación de gracia por medio de la predicación del Evangelio de salvación, millones de personas creyeron o rechazaron su mensaje y fueron calificados como dignos o indignos, como creyentes o no creyentes, como santos o impíos. Así también las personas que vivan durante el reino milenial, en la medida que vayan creyendo o rechazando la oportunidad del mensaje de salvación, irán siendo colocadas como ovejas o cabritos. Amén. Bien, ¿cuáles son algunos de esos acontecimientos? Vamos a ver un poquito hasta dónde vamos avanzados. ¿Cuáles son algunos acontecimientos que van a suceder previo al reino milenial? Acuérdense de las elecciones pasadas, las cosas que estudiamos, las cosas que hemos visto, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. ¿Sí recuerda eso? ¿Cuáles son algunos de esos acontecimientos? Ayúdenme un poquito. Vamos a suponer que yo no recuerdo nada. ¿Cuál es uno de esos acontecimientos? Antes del reino milenial. ¿Qué sucede antes? La guerra de Armagedón. Porque aquí nos está dando una clave. En el tercer párrafo dice que quedaron con vida. Dice que algunos quedaron con vida. Bueno, ¿y qué les sucedió a los demás? La guerra del Armagedón. Muchos murieron. ¿Por qué murieron? ¿Cómo murieron? ¿A causa de qué murieron? De persecución. Antes del reino milenial, antes de la venida del Señor Jesús, se desata algo a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucede? La guerra del Armagedón, lo que llama la guerra del Armagedón. También antes de la segunda venida, bueno, más bien a la venida del Señor Jesús, antes del principio del reino milenial, ¿sí? ¿Qué sucede? Habíamos estudiado de 2 acontecimientos. La resurrección de quiénes? De los justos. De los muertos, ¿sí? ¿Y en cuántas etapas se divide? Se divide en 2. Una sucede antes. ¿Cuál es la que sucede antes? La de los justos. Es la resurrección de los justos. Entonces tenemos que ir sabiendo, como para que nosotros nos hagamos como una como una película en nuestra mente de lo que va sucediendo, ¿sí? Y en el orden que va a suceder, para que nosotros sepamos y estemos enterados. Siempre he dicho que la profecía es algo muy hermoso, porque es como que nuestro Dios nos concede poder ver las noticias del futuro, ¿sí? Porque usted sintonice cualquier noticiero, por más prestigioso, por más respetable que sea el noticiero, que en estos tiempos hay pocos, si es que queda alguno, pero así que sea el noticiero más respetable, ¿le va a dar noticias del futuro? ¿Le va a decir exactamente las cosas que van a suceder y cómo van a suceder? No, el ser humano no puede hacer eso. El único que conoce esas cosas es nuestro Dios. Bien, vamos a ver el tercer párrafo, hermano. El Señor Jesucristo, después de que resucitó, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, lugar desde donde intercede por todos los creyentes en mensaje de salvación. Ahora está sentado a la diestra del trono de Dios en el cielo, pero esto no quiere decir que el trono del Señor Jesucristo vaya a estar en el cielo, pues el versículo central de esta lección es muy líxico al señalar que hasta cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, es decir, hasta que venga por segunda ocasión a la tierra, entonces se sentará en el trono de su gloria. Amén. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Mire, porque qué peligroso es creer, qué peligroso es creer en una doctrina errada y equivocada como es la doctrina de la Trinidad, porque o la doctrina unitaria que pretende decir que Jesús es Dios el Padre. Y esto es peligroso. ¿Por qué razón? Cuando muere el Señor Jesús en la cruz, ¿murió literalmente el Señor Jesús en la cruz? Sí, literalmente murió en la cruz. Tenía un cuerpo físico, un cuerpo humano que murió, que dejó de funcionar, ¿sí? No podemos decir que en ese momento Dios murió.
¿O sí podemos decir eso? No. No podemos decir que Dios murió. ¿Quién era el soberano sobre la tierra, sobre el universo, sobre todo lo que existe en ese tiempo? Nuestro Dios el Padre. Ahora, ¿qué dice que el Señor Jesús, qué vio Esteban? Cuando Esteban tuvo esa visión, ¿qué vio? Dijo, yo veo los cielos abiertos, y ¿qué más vio? Dijo que vio al Hijo del Hombre, y lo vio ¿en dónde? ¿Cómo? Sentado a la diestra del A la diestra del de Padre. Dios. ¿Qué significa eso? ¿Quién era el soberano allí? Nuestro Dios. Dios era el soberano. El hecho de que el Señor Jesús estuviera a su diestra, ¿sí? Eso indica que era el segundo en mando. El rey, siempre el rey, ¿en qué posición se sentaba? ¿A la derecha o a la izquierda? Siempre a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque a la derecha tenía al inmediato suyo, que era la reina. Entonces, eso implica que Dios era el soberano, y eso lo tenemos que entender. ¿Por qué razón? Para que sepamos que ese trono que ocupaba en la visión de Esteban, el Señor Jesús, no era un trono de dominio total, ¿sí? Aún no, sino que una vez que tomara ese trono, y eso es lo que vamos a ver hoy en esta mañana, entonces sí tenía un dominio total sobre su reino, y hasta dónde iba a abarcar su reino, eso también vamos a ver. Sí, porque nosotros podemos creer, oh bueno, Esteban lo vio sentado en un trono, que significa que ya está reinando. ¿Sí es así o no? No, todavía no. Esa parte la tenemos que entender para que sepamos quién es el soberano sobre todas las cosas, que sigue siendo el Padre. Bien, último párrafo, hermanos. Existen personas confundidas respecto a los planes de Dios y tratan de sostener que el Señor Jesucristo, desde que nació de la Virgen María, tomó el trono de David y que por lo tanto ya está reinando. Otros creen que desde el momento que hizo su entrada triunfal a Jerusalén, fue recibido como Rey de Reyes cuando le decían, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y otros argumentan que tomó el reino del mundo desde el año 1914. Sin embargo, dichas maneras de creer son atrevidas y contradictorias a lo que enseñan a las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Todas estas son proposiciones, pero como le digo, estas conclusiones han llegado no tanto porque el afán de predicar o de decir la verdad, sino por el afán de enseñar. Muchas veces el afán, ¿sabe cuál es? Solamente enseñar algo nuevo. ¿Y si la Biblia recomienda enseñar algo nuevo? ¿O nos dice buscar las sendas qué? Antiguas. No es buscar algo nuevo. No, algo nuevo nunca va a ser algo bueno, ¿sí? Porque Juan, fíjese, Juan, que hace cuántos se escribió, todos los escritos de Juan, ¿sí? en los años 90. Entonces, lo último, siendo el Apocalipsis, año 96. Entonces, pero Juan recordaba qué cosas, lo que el Señor Jesús enseñaba, ¿sí? Y a la iglesia les decía esto, el mandamiento que hemos recibido desde el principio. Regresaba Juan siempre a esos primeros rudimentos, esas enseñanzas. Nunca se buscaba enseñar algo nuevo. Entonces, todas estas cosas novedosas, por eso precisamente salen, porque es enseñar algo nuevo, algo atractivo. Lo mismo que hacen los noticieros hoy en día. ¿Le dicen a usted la verdad o no? No. Le dicen lo que va a causar controversia, le dicen lo que va a ser más escandaloso, le dicen la parte de la historia que a ellos les conviene, hacia su inclinación política, y así muchas cosas, pero el propósito es atraer atención, no presentar la verdad, porque la verdad tiene más enemigos que amigos. Precisamente por eso muchas veces no se quiere decir la verdad. Entonces, porque la verdad no se adapta, y eso lo miramos el viernes pasado, la otra semana, que la verdad no se adapta a nuestra conveniencia. La verdad siempre va a venir de una forma, y nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a lo que es la verdad. Y ahora, pasando todas estas proposiciones por el filtro que utilizaba, por los métodos que utilizaba la congregación de Berea, ¿qué tendríamos que hacer?
Bien, analicemos con qué vamos a comparar estas enseñanzas. Con la palabra de Dios. Dice que algunos dicen que el Señor Jesús reina desde que nació de María. ¿Es correcto o no es correcto? No, no es correcto, ¿sí? Nació en un pesebre, nació humilde, fue criado ¿por quién? Por un carpintero, ¿sí? Tan siquiera tuvo el beneficio de ir a la escuela de todos los sabios y los rabinos y todo. No. Precisamente será la sorpresa, porque la gente lo miró criándose entre Nazaret como todos los demás niños de Nazaret. Y se sorprendían y decían, bueno, de Nazaret puede salir algo bueno. Imagínense nada más la reputación que tenía la gente de esa ciudad. Entonces, el Señor Jesús tiene una vida muy humilde, muy sencilla, muy simple. Si hubiera sido rey desde entonces, hubiera sido destacado, hubiera sido diferente. No nos dice eso la Escritura. Luego se dice que tomó el trono. También dice aquí desde la entrada triunfal, ¿sí? Desde la entrada triunfal. Pero cuando hace el Señor Jesús la entrada triunfal, se cumple una parte de la profecía que decía, he aquí tu rey viene, ¿sí? Pero después sucede que cuando el Señor Jesús está frente a Pilato, ¿qué le dice? Mi reino no es de... Entonces, si él estuviera reinando ya en ese tiempo, habría una contradicción. Eso significa que el Señor Jesús le dijo que sí era rey, pero aún no había venido su reino, aún no lo había establecido, ¿sí? Aún estaba a la espera del tiempo marcado. Bien, después también dice que aquí que de otras personas argumentan que desde el año 1914 ya reina. La pregunta es, ¿hay evidencia bíblica para esto? No lo hay. Precisamente por algo tan sencillo. Dice el libro del Apocalipsis que todo ojo le verá. Todo ojo, no dice ojo de entendimiento, dice todo ojo le verá, incluyendo a quienes, los que le traspasaron. Y no habla de una forma literal, porque los que lo traspasaron literalmente, ¿en dónde están? Descansando, están muertos en el polvo de la tierra, esperando, ¿sí?, ser resucitados. Ahora, pero nos está diciendo que los que lo traspasaron, y esto significa los que le desobedecieron, ¿sí? Entonces, incluso las personas desobedientes, literalmente, lo iban a ver, contradictorio a lo que dice esta enseñanza 1914. Bien, vamos a ver entonces en esta lección cuándo es de que el Señor Jesús toma su trono, ¿sí? ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Vamos bien? ¿Sí? Amén. Bien, vamos a pasar a lo que son las preguntas. Tenemos 5 preguntas. Aquí es donde vamos a profundizarnos en las Escrituras y ver y extraer de ellas lo que nosotros queremos terminar de entender hoy en esta mañana. Tenemos 5 preguntas. Usted puede levantar su mano y pedir la pregunta que usted quiera tomar. La 4. Pregunta 4, muy bien. ¿Sí, hermana? La 3. Muy bien, me quedan 3 preguntas, 1, 2 y 5. Analícelas, léalas. Va a ver que en realidad son lo que hemos ya hablado, lo que hemos repasado, y tenemos ahí lo que es el apoyo bíblico. 1, 2 y 5. Pregunta 2 y pregunta 5. ¿La 2? Muy bien. ¿A quién le damos la 5? Pregunta 5, allá nuestros hermanos nos van a ayudar. Memorice las preguntas que usted le tomó para que nosotros ya vayamos participando.
Me gustaría, hermanos, que todos colaboráramos, algunos leyendo, algunos contestando, resaltando allí alguna parte interesante. De ser necesario, pues nuestro hermano ministro nos puede agregar y complementar en cualquier pregunta conforme lo sienta necesario. Bien, hermanos, pasamos a las preguntas. Primera pregunta dice, ¿cuál fue la promesa para el Hijo de Dios? ¿En qué parte estaba el trono de David? Lucas capítulo 1, verso 31 al 33 dice: Y aquí concebirás en tu seno y tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará al Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Segundo de Samuel 5, del 4 al 5 dice: Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Dice, ¿cuál fue la promesa para el Hijo de Dios? Y en la lectura de Lucas dice que este será grande. Esa era la promesa, que iba a ser grande y le dará Dios el trono de David su padre. La promesa es que iba a recibir un trono del rey David, y también dijo que este reino no tendría fin. Y luego dice, ¿en qué parte estaba el trono de David? En Jerusalén de Israel. Amén. Gracias, hermano. Esta parte, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Mira la promesa específicamente, ¿sí? Que sería grande y que iba a recibir el trono ¿de quién? De David, su padre. Ahora, había una expectativa, incluso en los sabios de Israel, los maestros de la ley, y esta expectativa era de que el Mesías iba a ser hijo ¿de quién? De David, ¿sí? Hijo de David. Pero mire, ya su perspectiva ya estaban esperar a un rey humano, ¿sí? Que tomara un trono literal en la tierra y que comenzara una guerra y que dominara a todos los enemigos y los liberara literalmente. Y eso es precisamente lo que se sigue esperando hasta hoy. Un rey, ser humano, que nazca de papá y mamá y que reine, y que sea un líder político, un líder militar y que los libere. Entonces esta expectativa. Sin embargo, el Señor Jesús les hace una pregunta: si el Mesías es hijo de David, ¿cómo pues David le llama Señor? ¿Sí recuerdan cuando les hizo esa pregunta? ¿Cómo pues le llama Señor? Porque le cita la lectura en Salmos cuando le dice: y dijo Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces le recalca esto, ¿sí? Para que sepan que sí viene descendiente de David, pero él era superior ¿a quién? A David. Era superior a David, y su trono cuando tomara el trono de David, iba a ser como se le prometió al rey David, que su trono iba a permanecer ¿hasta cuándo? Para siempre. No puede estar reinando un trono, el Señor Jesús, el Mesías, en su trono, cuando estamos viendo las naciones, que todavía las naciones tienen su influencia, que todavía las naciones obran a su antojo, que no hay un dominio total del mundo. Eso significa que no ha entrado un trono, no ha entrado en su dominio, no ha iniciado su reino aún. Ahora, la sede del reino, ¿en dónde iba a estar sentada? En Jerusalén, porque ¿en dónde estuvo reinando el rey David?
Al principio estuvo reinando en Hebrón. ¿Por qué razón? Porque entre el pueblo había una guerra civil entre David y los suyos, y ¿quiénes más? Los hijos de Saúl. Pero una vez que ya vence a los hijos de Saúl, porque los hijos de Saúl, conforme a lo que Dios había indicado, ya no eran los legítimos poseedores del reino, sino que ya se lo había dado David, pero ellos no lo querían dejar ir. Pero después, al último, el rey David lo toma el trono y entonces reina en Jerusalén, teniendo dominio sobre todo el pueblo, ¿sí? Entonces, allí mismo en Jerusalén es donde el Señor Jesús va a tener su sede, donde Él va a reinar, ¿sí? ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Sí? Vamos a la pregunta número 2. ¿Por qué el reino del Señor Jesucristo no puede ser en el cielo? ¿Qué extensión tendrá el reino literal del Señor Jesucristo? Juan capítulo 3, verso 13. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y dice también Juan capítulo 6, verso 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre que sube de donde estaba primero. Dice también Salmo 72, capítulo 8. Y dominará del mar a mar y desde el río hasta los cabos de la tierra. Amén. Y dice Zacarías capítulo 14, verso 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Amén. dice la primera parte de la pregunta, ¿por qué el reino del Señor Jesucristo no puede ser en el cielo? Porque las Sagradas Escrituras no nos habla de su reinado que está en el cielo. Y dice la segunda parte, ¿qué extensión tendrá el reino literal del Señor Jesucristo? En Isaías capítulo 24, verso 23 y Salmo 115, verso 16, nos habla de que será aquí en la tierra, que será sobre toda la tierra. Amén. Gracias, hermanos. Habíamos visto que la segunda venida del Señor Jesús en lecciones anteriores nos habían dicho que la segunda venida del Señor Jesús iba a ser literal. Amén, hermanos. Que todo ojo le iba a ver y que sus pies, ¿qué iba a pasar con sus pies? Iban a ser puestos ¿dónde? Sobre el monte de las olivas, no simbólicamente, literalmente, porque todo el contexto viene hablando de algo literal, un acontecimiento literal. Literalmente el Señor Jesús pone sus pies sobre el monte de las olivas. Él ahorita está en el cielo, a la diestra del Padre, de eso estamos de acuerdo, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso. Bien, ahora, si allá en donde está, allá es donde van los justos, los redimidos, ¿cuándo pues se cumple de que se ponga sus pies sobre el monte de las olivas? Porque es algo que es necesario que suceda, ¿sí? Entonces, él es lo que nos resalta. Y mirábamos acerca y recordaba lo que dice el libro de los Hechos en la visión de Esteban, que él lo ve sentado a la diestra del Padre, es decir, el Padre es el que tiene el dominio, él es el que está sentado en el trono, que tiene el dominio absoluto. Entonces falta todavía que el Señor Jesús descienda a la tierra. Ya habíamos visto esa lección, que descienda a la tierra, que entonces comience su reino en donde, aquí en la tierra, que su sede sea allí en la ciudad santa de Jerusalén, y entonces de allí el dominio de su reino, ¿hasta dónde va a abarcar? Todo el planeta entero, todo el planeta entero. Por eso sabemos que aún no ha sucedido, porque todavía las naciones hacen como quieren. Basta para que usted vea cómo opera la ONU, esta organización que dice que busca proteger los intereses de todos los países y preservar el bienestar para todos, pero nosotros vemos que solamente es el interés de preservar algunos pocos que son algunos pocos que tienen petróleo. Ese es el interés. No hay paz en el mundo, ¿sí? No hay un rey soberano que reine con justicia y con paz. Aún no lo hay.
falta todavía que el Señor Jesús venga y esté. Entonces ahí vemos que el reino del Señor Jesús no puede ser en el cielo, ¿sí? Porque es necesario que Él descienda a esta tierra y que esté aquí físicamente, y de aquí comienza su reino, ¿sí? Que abarca todo el planeta entero. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Sí? A eso se refiere también cuando habla el libro de los Salmos, que Él regirá a todas las naciones, ¿sí? Solo para que tengamos también esa referencia. Bien, pasamos a la pregunta 3, hermanos. ¿Sí? ¿Amén? Bien, vamos a la pregunta 3, hermanos. Dice: las personas buenas que mueren, ¿están en el cielo? ¿Ya recibieron su galardón? Eclesiastés 19:21. Porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un lugar, todo es hecho de polvo, y todo se tornará en el mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba? ¿Y que el espíritu del animal desciende debajo de la tierra? Proverbios 11:31. Dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Segundo de Timoteo 4:1. Te encarnezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Dice aquí: las personas buenas que mueren están en el cielo. No, porque dice en Eclesiastés 19:3, Eclesiastés 3:19, que dice que somos del polvo y al polvo vamos a ir. No puede ir uno al cielo. Y ¿ya recibieron su galardón? No, porque dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Hasta que el Señor Jesús venga. Amén. Gracias, hermana. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Las personas buenas que mueren, ¿están en el cielo? No hay evidencia física de eso. Porque mire, el Dios que nosotros servimos y adoramos es el mismo de la antigüedad. Es el mismo, no se muda ni cambia. Ahora, tenía la esperanza, esa es una parte que tenemos que ver, porque si Dios prometió el cielo, ¿acaso no lo sabría el pueblo de Israel? ¿Acaso no lo sabrían los patriarcas? Sí lo sabrían los patriarcas y hubieran hablado acerca de eso, ¿sí? Nos dice Hebreos, nos dice la carta a los Hebreos, que todas estas personas miraron las cosas y las saludaron desde lejos, sabiendo que las iban a obtener, ¿sí? Siempre he dicho que no fue cruel nuestro Dios al enseñarle la tierra prometida a Moisés, sabiendo que iba a entrar y que no iba a entrar en ella en esta vida, pero le permitió verla. ¿Por qué razón? Porque sabía que iba a entrar
y que iba a estar allí en la resurrección. No estaba Moisés con la esperanza de ir al cielo. Los patriarcas, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob, vivieron en la tierra de Canaán y anduvieron peregrinos mientras ellos vivieron en la tierra de Canaán, y no recibieron su heredad y murieron los tres, no recibiendo esa promesa de parte de Dios. ¿Por qué razón? Si hubieran ido al cielo, ¿hubieran recibido esa promesa de parte de Dios? No. ¿Cuándo la iban a recibir? Sin embargo, sabían ellos que Dios los iba a resucitar y después iba a cumplirles esa promesa de poseer, ¿qué cosa? ¿El cielo o la tierra? La tierra, ¿sí? Entonces, nosotros también vemos, solo para apoyar un poquito más, que vemos que, o sea, no hay ida al cielo, porque nos dice acá en las bienaventuranzas algo que no se puede negar. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿en qué tiempo? Pasado, presente o futuro. Futuro. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, no dice el cielo. Entonces no hay evidencia de que los que son buenos estén en el cielo. Ahora, ¿ya recibieron su galardón? Todavía no, ¿sí? Por la cita de ahí de segunda de Timoteo, que ahí nosotros vemos que claramente lo que dice, se lo voy a leer para no decirle algo que no es. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En su manifestación y en su reino, ¿sí? No conforme se van muriendo, se van yendo al cielo, no hay evidencia de eso. La Biblia no apoya eso. Entonces, para que nosotros sepamos, ¿verdad? Porque eso sucede a la venida del Señor Jesús. Ahora, cabe recalcar algo, que los tribunales son hechos para los inocentes o para los culpables. Para los culpables, ¿sí? Un inocente no tiene que comparecer ante un tribunal. Y eso recordando lo de las dos resurrecciones. Cuando seamos tomados en cuenta, si estamos descansando en el polvo de la tierra, entonces a la venida del Señor Jesús y somos resucitados, significa que Dios ya juzgó sobre nuestras vidas y fuimos hallados dignos de entrar en su reino. Ya nosotros no comparecemos ante un tribunal, porque eso es para los culpables. Ellos comparecen ante ese tribunal en la segunda resurrección, porque el simple hecho de resucitar en la segunda resurrección ya es un adelanto del destino que van a tener. Bien, vamos a la cuarta pregunta. ¿Amén, hermanos? Amén. Dice la cuarta pregunta: ¿habrá personas que nazcan durante el reino milenial? ¿Estas personas podrán ser buenas o malas? Isaías capítulo 65, verso 20 dice: no habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Amén. Luego dice Mateo 25, 31 al 33, dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Amén. Dice: ¿habrán personas que nazcan en el reino milenial? Sí. ¿Estas personas podrían ser buenas y malas? Sí, sí podrían ser. Amén. Amén. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Ahora, ¿qué pasa si usted cita esto y después le dicen: pero el Señor Jesús dijo que en la regeneración ni se casan ni se dan en casamiento? ¿Cómo aplicamos eso? ¿Cómo entendemos eso? ¿Habrá personas que nazcan durante el reino milenial? Sí. Sí. ¿A quiénes les van a nacer? ¿A los redimidos? ¿A los que ya hayan formado parte de la primera resurrección y sean transformados?
No. No, porque ese cuerpo ya es incorruptible, ¿sí? Ese cuerpo ya no tiene la función de reproducirse. Es en este tiempo que el cuerpo tiene la función de reproducirse. Ya en ese tiempo no. ¿Quiénes van a ser los que van a tener hijos? Los que formen parte del tiempo de la gracia en el reino milenial. El pueblo de Israel, Siria, Egipto, los que queden de la guerra del Armagedón. Todas estas personas que forman parte y que están en esa etapa de prueba en el reino milenial son los que tienen a sus hijos, ¿sí? Entonces, principalmente enfocándonos en lo que es el pueblo de Israel, ellos son los que van a tener a sus hijos. Ahora, hay algo especial acerca de esos hijos, si usted notó. Va a haber como en los tiempos de ahora que hay niños que mueren a causa de enfermedades, ¿sí? No, todos van a tener una etapa de gracia. ¿De cuánto tiempo? 100 años. Cuando la persona ya fue rebelde y rehusó el evangelio y lo rechazó, llegan sus 100 años y ¿qué pasa? Hasta allí, ¿sí? Hasta allí llegó su etapa de prueba, es considerado indigno y espera su sentencia, ¿sí? Entonces, y luego nos dice que estas personas podrán ser buenas o malas. Sí, podrán ser buenas o malas. Ya entonces para eso es de que es el reino milenial. Eso es otro de los propósitos también del reino milenial. También lo aclara allí en la cita de Isaías, porque dice en la segunda parte: porque el niño morirá de 100 años, el pecador de 100 años será maldito, ¿sí? Haciendo una comparación entre el justo y el pecador, porque también niño de 100 años también se puede utilizar, digamos, simbólicamente a lo que el Señor Jesús dijo, que el que no fuera como un niño, ¿sí? No entrará en el reino de nuestro Dios. ¿Niño en qué sentido? Como dijo el apóstol Pablo, niños en la malicia, ¿sí? Entonces, y luego hace la comparación también, la contraparte del pecado, ¿sí? Entonces sí va a haber buenos y sí va a haber malos, y entonces en ese tiempo ya se va a hacer. Por eso a eso se refería también el apóstol Pablo cuando decía acerca del pueblo de Israel en forma de pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, sino que solamente ahora tienen un velo para abrir una ventana temporal de gracia para los gentiles. Temporal, porque también se va a hacer cerrar y nuevamente se abre la gracia para el pueblo de Israel. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a la cuarta pregunta, hermanos. Dice: ¿habrá personas que nazcan? Pregunta 5, ¿verdad? Perdón. Sí, sí. ¿Qué otro nombre recibe el trono del Señor Jesús, y dónde saldrá la ley y la palabra de Jehová? ¿Qué significa proféticamente un monte? Dice Miqueas 4:1-2: Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Dice Jeremías, capítulo 51, verso 25. Y aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Daniel 35 y 44. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino de
dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Dice la pregunta, ¿qué otro nombre recibe el trono del Señor Jesucristo? Ahí vemos lo que dice Miqueas, la primera lectura que tuvimos, que se llamará el monte de Jehová. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. O sea, ese es el nombre que se le da, que recibe el trono del Señor Jesucristo. Y dice, ¿de dónde saldrá la ley y la palabra de Jehová? Ahí mismo en Miqueas capítulo 4, verso 2, dice que vendrán muchos y dirán, venid, subamos del monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y vemos también un poquito haciendo lo que dice Jeremías, de que Jehová iba a castigar al monte, es decir, a Babilonia, que estaba representando como un monte también, que hizo destrucción a la tierra. Y también vemos que ahí está hablando de un rey, de un puesto, un reino, un gobierno, que le dice que iba a destruir un monte. Y si vemos también en el libro de Daniel, ahí vemos la visión que tuvo Nabucodonosor de aquella estatua. Dice que la piedra que fue desmenuzado, el hierro, el barro cocido, y la piedra que cayó sobre la imagen, sobre sus pies, se hizo un grande monte, y eso representa al Señor Jesucristo, y que de su reino no iba a haber fin. Gracias, hermanos. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Qué otro nombre recibe el trono del Señor Jesucristo? También lo dice acá este pasaje, este capítulo que habla sobre el sábado, Isaías 56, dice el verso 7, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración, y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos, y todo lo sigue hablando, pero habla de llevarlos al monte de su santidad. De este monte, los montes proféticamente representan a reinos, ¿sí? Ahora, parte de esa pregunta también dice, ¿y de dónde saldrá la ley y la palabra de Jehová? ¿De dónde saldrá? De Jerusalén, ¿sí? De Jerusalén, de Sión, ¿sí? Que es un nombre que se le da. Estaba todo lo que era la ciudad de Jerusalén, toda la ciudad completa, que llegó a un tamaño muy grande. Pero después estaba esa sección de la ciudad de Jerusalén, estaba esa sección pequeña, en donde hasta la parte posterior de arriba estaba lo que era el templo. Y en la parte abajo del templo allí era lo que se llamaba la ciudadela de David, la ciudad de Sión, ¿sí? De ese lugar, allí en ese lugar específico, porque ahora si usted va a Jerusalén, es una ciudad muy grande, tiene autopistas y vive mucha gente allí. Entonces, pero uno ve que ese lugar en específico era especial, ese lugar que Dios fue el que escogió. De allí iba a salir lo que era la ley y la palabra de Dios. Dice que significa proféticamente un monte. Pues ¿qué significa el monte? Un reino, un imperio. Nos decía nuestro hermano, la piedra dice que no fue cortada por mano de hombre, sino que golpeó a la imagen, y de la imagen ¿qué quedó? Nada, porque esa imagen estaba por secciones, y cada sección representaba a un imperio humano, que a pesar de haber llegado a su mayor gloria, tenían un tiempo de reinado nada más, ¿sí? En sus días, en sus tiempos, nadie reinó como Nabucodonosor. Sin embargo, su dinastía llegó a su final. En sus tiempos nadie reinó como Ciro y Darío, pero su dinastía también tuvo su tiempo. Y así sucedió con los macedonios, que en la Biblia les llama Grecia, y así sucedió también con los romanos, y lo mismo sucede. Pero una vez sentado el Señor Jesús en su trono, de ahí no hay fin, ¿sí? Sino que hay una etapa de 1000 años en la que reina el Señor Jesús, y ya después ahí viene lo que habla 1 Corintios capítulo 15, todo el desarrollo de todas las cosas, cómo suceden, y cuando el Señor Jesús también
entrega el trono a su Padre. Eso es lo que es el trono de gloria del Señor Jesús, hermanos, de cuándo, cómo sucede, qué especificaciones tenemos en la Escritura, ¿sí? Vamos a terminar, hermanos, con una conclusión de parte de nuestro hermano ministro y así estaremos finalizando. Gracias, hermano. Pues realmente podemos aprender por medio de la Escritura que la gloria que manifestó el Señor Jesucristo cuando andó acá no se puede comparar con la que ahora tiene y con la que va a traer a futuro. Entonces vemos que a futuro pues va a hacer un trabajo en todo su contexto, como lo que hacía un rey en el tiempo pasado. Pues tiene muchas características, van a ser de las que tuvo David, pero sabemos que aquí pues ya será en una perfección donde su alcance será, digamos, de extremo a extremo. Y tendrá en la misma tierra dos naturalezas, gobernará, por un lado tendrá a los redimidos con una naturaleza divina, y por otro lado habrá la naturaleza terrena, en la cual seguirá un proceso de transformación, de conversión y transformación en ese tiempo. Entonces vemos que su trono va a ser establecido en la tierra y tendrá un alcance en todo el mundo, hermanos, de gobierno. Eso es lo que podemos ver. Así que las cosas que esperamos pues son inexplicables, hermanos. Podemos explicar hasta cierto punto, pero la gloria que ahora tiene nuestro Señor Jesucristo no la podemos explicar a cabalidad, porque dice el apóstol Pablo que si a Jesús conocimos según la carne, pero ahora dice no lo conocemos porque está glorificado. Amén. Gracias, hermano. Bien, hermanos, la palabra de nuestro Dios, lo habíamos dicho anteriormente, no nos dice absolutamente todo, sino que nos dice lo que nosotros necesitamos saber, lo correspondiente a lo que a nosotros nos compete conforme a nuestra salvación, ¿sí? Hay muchas cosas que no vamos a entender, pero está bien, siempre y cuando entiendamos lo que Dios exige para que nosotros entremos en su reino. Una vez dejando este cuerpo corruptible y mortal, le aseguro que siendo transformados va a haber muchas cosas, muchas dudas, muchas cosas que nosotros quisiéramos saber que van a ser irrelevantes, ¿sí? Porque al estar allí muchas cosas vamos a ver, vamos a entender una felicidad que este cuerpo no la puede contener, ¿sí? Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, y en esa posición recibir en este lugar a nuestro hermano obrero Manuel Galindo, que nos preside. Les agradezco su tiempo, hermanos, que Dios les bendiga. Paso a vosotros. A vos paz, que Dios le bendiga. Bien, hermanos, Dios bendiga a nuestro hermano diácono por esta hermosa enseñanza. Dice que estábamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo para tomar su reino, ¿verdad? Un reino